6 años. El año pasado no los miraba. ¿Cómo la pasaron? Gracias al Señor, por la gracia de Dios y su misericordia que nos tiene el día de hoy aquí. Vamos a celebrar el día de hoy la primera Santa Cena del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Poder verles, poder estar en la casa del Señor. Pero antes, quiero hacer algunos recordatorios. Son importantes, hermanos. Lo primero es, ¿cuántos ya se matricularon en el DFC? Vamos a ver, levánteme la mano. A ver, vino por aquí manos levantadas, por allá. Ajá, todavía nos faltan algunos, ¿verdad? Los que no se han matriculado, acuérdense, tenemos las boletitas ahí, hermanos, para que usted se matricule, ¿verdad? Pueda continuar en el DFC, los que ya todavía van avanzando, los que ya salieron, pues si quieren algunos estar como oyentes ahí, aunque hayan salido, ¿verdad? Es importante. Seguimos aprendiendo de la palabra del Señor. Mientras estemos en esta tierra, necesitamos estar aprendiendo del Señor y su palabra. Entonces, les motivo para que ustedes puedan llenar su boletita, ¿verdad? Los que no lo han hecho y aquellos que ya están, pues prepárense porque vamos a comenzar. Ya vamos a iniciar, ¿verdad? Están emocionados, ¿verdad? ¿Verdad? Claro que sí, claro que sí. También, hermanos, recuerden el plan de lectura bíblica anual. ¿Cuántos de los que no vinieron en diciembre no lo tienen? Pueden levantar su mano, o si ya lo tienen, quienes no lo tienen, para poder entregarles nuevamente lo que es, ¿verdad? Allá no tenemos, hermanos servidores nos ayudan. Recuerde que la iglesia invierte en este plan de lectura bíblica anual, ¿verdad? Gracias al Señor, pues usted tiene la facilidad de tener la palabra del Señor ahí durante todo el año donde usted puede escudriñar las escrituras. Vamos a ver si estamos haciendo lectura de esto. ¿Por dónde vamos, hermanos? Mateo. Mateo. Ajá, Mateo 6. Ajá, y en Génesis, ¿dónde vamos? 18 y 19. Recordemos que esta es una disciplina que debemos de tener, ¿verdad? Como creyentes. Es una disciplina, no va a ser fácil, pero son retos que tenemos que tener nosotros como creyentes de decir, al 31 del 2024 concluye el plan de lectura bíblica anual. También están las ayudas ahí que usted puede ver. También nosotros tenemos la agenda de oración anual. ¿Por qué estamos orando ahorita en enero? ¿Cuál es el tema? Mira, el tema es sometidos a su voluntad por sus cuidados y protección en este año 2024. Mire qué precioso es el tema, ¿verdad? Sometiendo nuestra voluntad, nuestros planes, nuestros propósitos al Señor. Venimos iniciando este año. Al igual, tenemos también nosotros, amados hermanos, se les entregó a los que no vinieron el día de diciembre, el mes de diciembre, perdón, la dedicación de planes y propósitos. No sé si ustedes ya lo tienen lleno, ¿verdad? Recuerden, aquí agregamos otra boletita. ¿Qué agregamos aquí? Agregamos lo siguiente, propósitos como iglesia. ¿Verdad? Usted puede subrayar ahí cuál propósito usted quiere como congregante ayudar a la iglesia. En el caso aquí, me voy a matricular en el programa de formación de EFC. Asistir a los cultos intersemanales de la semana de la iglesia. ¿Verdad? Ejercer mis dones al servicio de la obra del Señor, apadrinar por un año a un niño o una niña del comedor infantil. Usted puede seleccionar ahí, amados hermanos, ¿verdad? Recordemos que nosotros somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y tenemos que estar activos como miembros del Señor. Entonces yo le invito a que usted que no lo ha llenado, lo pueda llenar en este momento, ¿verdad? Vamos a hacer una dedicación a estos propósitos y planes en nuestras vidas. Como iglesia nosotros planificamos todo el año. Miren, esto no es de ahorita. Nosotros empezamos desde octubre a hacer la planificación ya del siguiente año. Y todos los ministerios aquí, sin excepción, tienen sus planes, lo que van a ejercer dentro de cada ministerio. Entonces, como iglesia, nosotros no caminamos sin rumbo. Siempre tenemos una dirección. Primero la dirección del Señor, pero también planificamos como iglesia, porque necesitamos nosotros avanzar. Mire lo que mencionaba el hermano César Verdares acerca de esa lacuna. Fue un logro, hermanos, de todos como miembros, ¿verdad? Como iglesia que somos, es un logro. Y vamos avanzando. Ya vamos a tener también, vamos a ir avanzando con las aulas, vamos a ir avanzando con el templo. Y esto así es, o sea, proponernos planes para la obra del Señor también.
No solo los personales, ¿verdad? Porque los personales son válidos para cada uno de nosotros. Pero ¿dónde dejamos entonces los espirituales? Son importantes también para nuestra vida y para nuestra familia, ¿verdad? Proponernos eso. Entonces, no sé quiénes ya tienen llenas sus boletitas ahí para que los servidores nos ayuden a levantarlas. Vamos a dedicar ese tiempo al Señor también. ¿Cuántos se sienten parte de esta iglesia? Amén, ¿verdad? Entonces, como nos sentimos parte, pues tenemos que contribuir a la iglesia, apoyar la iglesia con nuestros dones, con nuestros talentos, así como el Señor nos ha dado a nosotros, poder darle al Señor también y honrar su nombre. Mire, el plan 1+1, también lo menciona aquí, lo que mencionaba el hermano César Armendáriz. Hermanos, nuestra misión como iglesia en esta tierra es llevar el evangelio, ¿verdad? Entonces vamos a hacer jornadas de evangelización también, donde usted puede apoyarnos, donde usted pueda venir, donde usted diga, hermano, estoy dispuesto a este tiempo, quiero ir a evangelizar, quiero ir a hacer esto a la iglesia. Mire, una cosa bien sencilla, ordenar las sillas. Sí, una cosa tan sencilla así. Usted puede venir temprano y decir, yo me voy a dedicar a ordenar las sillas de la iglesia tanto tiempo. Voy a dedicar este tiempo al Señor. Dedicamos tiempo muchas veces a otras cosas y a veces nos apartamos de las cosas del Señor. Entonces, este año venimos comenzando. Venimos comenzando donde usted puede decir, yo quiero cambiar, quiero dar algo a la iglesia, ¿verdad? A la obra del Señor. No sé si las tenemos, hermano Hugo. Todavía no las tenemos ahí. Si no, ahí mismo vamos a dedicarlas entonces. ¿Quién es su rostro? Amado Dios, te damos gracias porque nos permites este nuevo año estar aquí en tu casa. Señor, te agradecemos porque el 2023 tú nos cuidaste, pero sabemos que también en el 2024 nos cuidarás con tu gracia y tu amor. Pedimos, Señor, por todos los planes y propósitos, Señor, que están en nuestras mentes y en nuestros corazones, que sean bajo tu voluntad y tu gracia soberana, no sobre nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, también a que esos planes espirituales en nuestras vidas puedan traer fe y crecimiento por medio de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, en todo honrado y glorificado. Te agradecemos todo en los medios de Cristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a comenzar entonces. Y como lo anunció el hermano, el tema de hoy es la muerte vicaria de Jesucristo por nuestra redención, primera parte. Vaya conmigo al texto clave ahí, a la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Acompáñeme a esa lectura en la cual vamos a estar meditando el día de hoy. Nos dice la palabra del Señor, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Lo primero que debemos de entender como creyentes, como discípulos del Señor, que la muerte de Cristo es el acto histórico que ha marcado un antes y un después en la vida de toda la humanidad. No solo en la vida del creyente, porque entonces seríamos egoístas en decir que solo fue por nosotros que murió Cristo. Cristo murió por todos, sin excepción, sin raza, sin color. Esa es la muerte vicaria de Cristo. Entonces es el acto histórico más importante de la humanidad. Su muerte fue un sacrificio vicario. Por lo tanto, nosotros como creyentes nos gozamos y nos alegramos porque sabemos que en él tenemos vida eterna. Amados hermanos, la muerte de Cristo vino a marcar nuestra vida, vino a marcar nuestro camino, nuestro sendero. Nosotros vivíamos antes descarriados, fuera de la voluntad de Dios, pero Cristo vino y ofreció su vida por nuestros pecados y debemos a tener una nueva vida, una nueva naturaleza en nosotros. Él no merecía sufrir lo que sufrió por culpa nuestra, ese dolor, ese sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso es que su muerte fue un acto legal, sin precedentes, cumpliendo la ley y las profecías dadas en la palabra. Fueron reveladas antes de su aparición aquí en la tierra. ¿Con qué promesa? De rescatarnos, de salvarnos, de librarnos del pecado y de la culpa.
Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, y ahí vamos a ver que tenemos muchas referencias acerca de sacrificios vicarios, pero todos eran sombra de lo que iba a venir, Cristo mismo, sacrificándose por nosotros. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 15. Fíjense bien, la ley no puede justificar a nadie, solo Cristo puede hacerlo. Recuerde que en Cristo se cumplió la ley. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. En Génesis 22:13 nos dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí nosotros vemos una semejanza, ¿verdad?, de parte de Dios y del Señor Jesucristo, es decir, un símbolo de la expiación de Cristo en la cruz, cuando fue llevado como el cordero inmolado por nuestros pecados, por culpa nuestra, él fue llevado a la cruz. Notemos entonces que el carnero fue ofrecido en lugar de Isaac. Este fue un sacrificio como un anuncio de lo que Cristo haría por nosotros, ofreciendo su vida. Ahí estamos hablando de la obra expiatoria, de lo que Cristo hizo por nosotros. Isaías también nos dice, vaya conmigo a Isaías capítulo 53, versículo del 4 al 5, profetizó lo siguiente acerca del cordero inmolado, los sufrimientos de Cristo en la cruz. Nos dice capítulo 53, versículo del 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Para comprender entonces, amados hermanos, la profundidad de este capítulo, nos tomaría mucho tiempo, porque serían muchos sermones, puede entender. Pero vemos aquí en esta escritura lo que ella nos quiere decir y nos muestra que el sufrimiento de Jesús tuvo que pasar por cada uno de nosotros. El sufrimiento de poder estar en la cruz, el sufrimiento por el ser humano. Indudablemente, ningún ser humano podía soportar lo que Cristo soportó. Azotes, rechazo, abandono, sufrimiento en su propia carne. Solo Cristo pudo soportarlo. Nosotros somos tan frágiles como seres humanos. Mire, a usted ya le hacen una mala mirada y ya que no, ya se resiente. Sí, ay, que el hermano no me saludó, me estoy viendo mal, o es que no le agrado. Los seres humanos somos demasiado frágiles, nuestra naturaleza así es. Somos muy frágiles. ¿Cuántas veces no rechazaron al Señor? ¿Cuántas veces al Señor lo ofetearon por usted y por mí? ¿Cuántos azotes recibió el Señor? Hasta en medio de los que estaban allí, lo traicionaron, lo abandonaron. Por eso es que nosotros como seres humanos no podríamos hacer lo que Cristo ya hizo por nosotros. Por eso es que la salvación no depende de usted ni de mí, sino del Señor, que por su gracia nos ha salvado. Solo Cristo pudo ser aprobado delante del Padre para realizar tal propósito divino. Solo Él. Solo Él nos pudo sacar de la esclavitud, del pecado que estábamos antes. Amado hermano, ese debe ser el mensaje de todo este año. Mire, no solo debe ser en Semana Santa, como muchos lo hacen, no, todos los años y cada minuto y segundo de nuestra vida tenemos que recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso vemos nosotros que Satanás lo tentó en el desierto, porque no quería que llegara a la cruz. No quería que el sacrificio perfecto fuera consumado delante del Padre, donde iba a ser derramada su sangre, donde por esa sangre usted tiene perdón de pecados hoy en día. La muerte vicaria de Cristo entonces nos demuestra el acto de amor
más profundo del Padre para nosotros, los viles pecadores. Qué hermoso saber que el Padre ofreció a su Hijo por usted y por mí. ¿No lo merecíamos? No. Yo no gané ningún mérito. Los méritos por eso le pertenecen solo al Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, el honor. Todo lo que hacemos en nuestra vida y diario vivir es para Cristo, es para el Señor. Por eso podemos descansar, porque la salvación que recibimos de parte de Dios es eterna, amados hermanos. Pues no se sostiene en nosotros, sino solo en Él, en Cristo Jesús y la obra redentora que Él hizo. Ahí se sostiene la salvación. Porque si fuera en nosotros, ya mañana la perderíamos. Si fuera en alguien, cuando estuviera resentido, nos mandará al infierno. Sencillamente así. Pero Cristo en su misericordia y en su gracia se presenta delante del Padre para pedir perdón delante de nosotros. Por eso Él es el sacrificio vicario delante del Padre. Perfecto. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solo en Cristo podemos encontrar la justicia de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros, pero el Señor Jesucristo apaciguó la ira de Dios, quitó totalmente la ira de Dios. Dios es el libertador de nuestra salvación por medio de su gracia irresistible. Todo lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy, amados hermanos, ha sido por la misericordia de Dios. Ha sido por la gracia de Dios. Mire, si usted tiene familia, si usted tiene hijos, si tiene esposa, todos los bienes materiales que tenga, es por la gracia de Dios. Mire, somos tan frágiles nosotros los seres humanos que una enfermedad nos puede llevar a la muerte. Nos puede llevar a la muerte. Pero aquellos que estamos en el Señor estamos seguros que aún la muerte el Señor venció. Aún la muerte Él ha vencido. Y si Él la venció, también nosotros la venceremos. Porque estaremos con Él para una eternidad. Ya nuestra vida por eso debe de pertenecer al Señor, servirle, amarle, honrarle a Él con todo lo que tenemos. Por eso la muerte vicaria de Jesucristo trajo salvación y vida eterna a la humanidad. Ante Dios Padre, Cristo es nuestro sustituto. Cuando le conocemos por medio de las Escrituras, vemos el poder, la deidad, la autoridad, el dominio que se le fue entregado al Señor Jesucristo. Él fue el que nos reconcilió delante del Padre. Qué gozo saber entonces, amados hermanos, que nuestra salvación no está fundamentada en nosotros, sino en Dios, quien será fiel por toda la eternidad. Dios no cambia. Dios no dice, no, hoy quiero cambiar, no quiero hacer esto. Dígame, tan grande es la misericordia de Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos. Qué hermosa es la misericordia de Dios. Vaya conmigo a la epístola de los Romanos, capítulo 5, versículo 10. Miren lo que nos dice esta escritura. Porque si siendo enemigos, lo que éramos antes, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La muerte vicaria de Cristo trajo vida a nosotros. Cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, Él trajo vida. Nos dio vida a nuestro espíritu. Porque vivíamos descarriados, fuera de Él. El Nuevo Testamento nos muestra el cumplimiento pleno de las profecías del Mesías a través de Cristo. Nos enseña sus milagros, sus enseñanzas, su ejemplo, su amor, su misericordia. Con claridad entonces podemos ver
la naturaleza vicaria de la expiación de Cristo en las Escrituras. Miren lo que nos dice 1 Corintios 15, del 1 al 3. Vaya conmigo a esa lectura. Aquí podemos ver nosotros entonces lo que el apóstol le está diciendo a esta iglesia. Les dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, le dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por su muerte vicaria. Porque sin Él seguiríamos perdidos, amados hermanos, en nuestros delitos y pecados. Es porque la Biblia nos dice que Jesús se hizo pecado a causa nuestra, por nuestras transgresiones, que llevó nuestras penas, nuestras dolencias, aún siendo rebeldes nosotros. Él lo hizo por amor. Ese amor eterno que nos ha demostrado. Jesús lo hizo. Lo que nosotros no podríamos hacer por nosotros mismos. Aún por nosotros mismos no lo podemos hacer, pero Cristo sí lo hizo. Él tomó nuestro lugar, dice la palabra. Llevó nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. ¿Cómo veníamos nosotros antes, amados hermanos, a esta iglesia? ¿Cómo venimos a los caminos del Señor? Heridos, resentidos, agobiados por los problemas. O alguien me va a decir que venía feliz y contento. No, veníamos mal, hermano. Cuando conocimos el Evangelio y la palabra del Señor, sentimos esa paz que no experimentamos en el mundo. Solo la paz que el Señor nos pudo dar al conocerle en las Escrituras. No hay otra forma de poder conocer el perdón, la misericordia y la gracia del Señor si no es por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando usted va a las Escrituras, encuentra el Evangelio, tiene un propósito Dios para su vida. Dios es un Dios de propósitos. Dios tiene propósitos para su vida. No dejemos que Satanás interrumpa los propósitos de Dios. No dejemos, amados hermanos. Van a venir luchas, dificultades y todo en este año, pero el Señor va a estar conmigo. Yo le digo al Señor: sosténme de tu gracia, sosténme de tu misericordia, de las oraciones de mis hermanos, yo orar por ellos. Así nos vamos a sostener, pero no peleando, no chismeando, no haciendo otras cosas contrarias a la palabra, amándonos como Cristo nos amó en la cruz del Calvario. Ese amor eterno que nos demostró. Nuestras vidas antes estaban lejos de Cristo y estaban destinadas a ser caóticas, llenas de pleito y de dolor, llenas de preocupaciones. Pero Dios tuvo misericordia, el Rey glorioso tuvo misericordia, el perfecto Cordero de Dios, Jesucristo, el cual nos ha dado dirección y propósito en esta vida. Mire, si antes nosotros caminamos sin dirección y propósito, hoy usted tiene la palabra de Dios, la cual le dirige, le ayuda. Por eso el Evangelio nos predica que la única vía de escape al pecado para luego entrar en una relación, en comunión con Dios, es el camino hacia la cruz. Cuando usted mira la cruz, el sacrificio del Cordero de Dios inmolado es suficiente para usted, amado hermano, y para mí.
es suficiente. Ya no hay otro lugar a donde buscar. Ya tenemos las escrituras, tenemos la palabra de Dios. Jesús no solo cargó con nuestros pecados, sino que se hizo pecado por nosotros. Dios derramó toda su ira y juicio contra él, lo que a nosotros nos tocaba. Jesucristo lo cargó en la cruz. Por eso es que el sacrificio vicario de Cristo es un acto irrepetible para la humanidad. Eso nos recuerda entonces, amados hermanos, como iglesia, al obedecer las escrituras y como un mandato del Señor, es que celebramos con gozo y reverencia la Santa Cena del Señor. Recordamos entonces lo que Él hizo por nosotros, el beneficio que nosotros tenemos por el sacrificio de Cristo. Nos santificó. Es que recuerde que Jesucristo fue exhibido ante los gobernantes de esa época. Ante su propio pueblo fue humillado. La Biblia nos dice que Él enmudeció y no dijo nada. El Señor pudo haber hecho muchas cosas en ese momento. Bajarse de la cruz. Él tenía todo el poder y toda la autoridad de poder hacerlo. Pero no lo hizo por amor a nosotros. Por amor a aquellos que nos miran en las redes sociales. Por amor a la humanidad. En cumplimiento de las Escrituras, nos dice Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cuántos pecados nos ha perdonado el Señor? ¿Cuántas ofensas? ¿Cuántas cosas que seguimos haciendo todavía? Qué grande es la misericordia de Dios. Por eso es que la salvación es de Dios, viniendo al mundo por medio de su Hijo Jesucristo, para redimirnos y rescatarnos de nuestros pecados. Dios ha sido paciente para cada uno de nosotros. Por su gracia, no hemos sido consumidos, amados. Mire que la ira de Dios es uno de sus atributos. Y muchos no hablan acerca de ese atributo de la ira de Dios. Solo dicen, no, es que Dios es amor, pero la ira de Dios no la dejamos. Porque el pecado no puede estar junto a los santos. Dios tiene que cumplir su palabra. Tiene que cumplir lo que Él ha dicho. Es que muchas veces olvidamos con facilidad esto. Dios sigue siendo el mismo, no cambiará. Mostrará su amor, claro que sí, pero también su ira contra aquellos que hacen impiedad en esta tierra. Nosotros podemos decir, qué injusto es esto. Mía es la venganza, dice el Señor. Él lo hará, no nosotros. Dejemos al Señor esas cosas. Él la va a hacer. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa, amados hermanos. El ser humano quiere excusarse. A mí nunca me hablaron de la palabra, nunca me hablaron de Jesús. Excusas, excusas, excusas. Pero no hay excusa, Dios se ha manifestado al ser humano. Y mucho más con la muerte vicaria de Cristo. Ha manifestado su amor. En nuestra vida, amados hermanos, no puede haber una transformación real si que primero haya una regeneración en nuestra vida espiritual. Un nuevo nacimiento.
que nos guía a la fe y al perdón de nuestros pecados. Y eso solo puede hacer el Señor Jesús. No hay otra forma en nuestra vida. Dios nos ha mostrado su amor por medio de su Hijo, quienes cada uno de nosotros ya lo recibimos en nuestro corazón, cuando venimos en arrepentimiento por nuestros pecados. La buena noticia entonces es que Cristo vino a liberar y a dar luz por medio de la salvación a aquellos que por su rebeldía estaban en tinieblas y sombra de muerte. ¿A cuánto les ha alumbrado la luz de Cristo? El Evangelio, la palabra. Por eso debemos de gozarnos, porque no predicamos en vano la palabra del Señor. Hay una transformación en nuestro corazón, en nuestra vida. Ya no caminamos entonces bajo el afán del mundo, bajo la angustia, sino caminamos en la paz, en la armonía, en la comunión de Dios como iglesia que somos de Cristo. Así debemos de caminar nosotros todos los días, porque Jesús es el Cordero inmolado que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Recuerde que en la ley mosaica, la sangre de los toros y de los machos cabríos no quitaban el pecado. Esto era temporal. Fueron sacrificios temporales. Por lo cual nos dice la Escritura, amados hermanos, que el sacrificio y ofrenda no quisiste, dice, mas me preparaste cuerpo, porque una sola ofrenda hizo perfecta y para siempre a los santificados. Jesucristo, la ofrenda perfecta, el Cordero de Dios. El Verbo hecho carne, nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nos habla del Verbo hecho carne, el que ha sido desde el principio y el fin, el alfa, el omega, Cristo Jesús. No es que Dios vio al hombre pecar y empezó a hacer un plan por el hombre. Dios ya sabía esto. No es que Dios tenía un plan B para poder rescatar la humanidad. Amados hermanos, Dios ya tiene todo planificado. Todo. Cada paso, cada segundo, cada minuto de nuestra vida. Él lo conoce. Por eso es que Jesús es el verbo del cual nos habla el apóstol Juan en este pasaje, por la cual la humanidad puede alcanzar salvación y vida eterna. Sin embargo, el precio pagado por él, una vida perfecta como ser humano, iba a necesitar experimentar los dolores y las tentaciones, iba a exponer a esta vida. Cristo se expuso a esta vida. Por eso es que Dios nos comprende como seres humanos cuando le fallamos. Sabe lo que hemos pasado y lo que estamos pasando. Pero solo Él pudo lograr la perfección, el sufrimiento. Aún nosotros éramos imperfectos. Pero cuando venimos a Cristo somos santificados en Él. Solo por medio de Cristo podemos alcanzar eso. Él es el verbo a través del cual Dios creó el mundo y la humanidad. Cristo Jesús. A Él se le dio toda autoridad en los cielos, debajo de los cielos, sobre la tierra, debajo de la tierra. Toda la gloria es para Él. Nosotros tenemos que pensar en eso, mamá. La gloria no es nuestra, es del Señor. Le pertenece a Él. Mire, para las mentes modernas de estos tiempos, los conceptos teológicos tan profundos como este son difíciles de entender. Porque ellos quieren hacerlo conforme a su sabiduría humana. ¿A cuánto les ocurrió que, teniendo al Señor, podían haber leído la palabra, pero no entendían nada?
Solo con la ayuda del Espíritu Santo usted va entendiendo las Escrituras, va entendiendo la palabra. El Señor le va ayudando a conocer el propósito divino por el cual el Señor lo ha traído a este lugar. Lo tiene con vida todavía. Mire, el Señor va a cumplir a totalidad en nuestras vidas su propósito. ¿Estamos dispuestos nosotros a dedicar nuestra vida al Señor? Él dio su vida completa. No fue a medias, amados hermanos. Fue completa y total la muerte vicaria de Cristo. Nuestras vidas deben de estar ofrecidas delante de Dios como sacrificio vivo delante de Él. Entonces esto va a tomar mayor sentido para el propósito de Dios, para nosotros como creyentes. La carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Mire cómo el apóstol exalta al Señor Jesucristo aquí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Su vida fue creada para el Señor. Mi vida fue creada para el Señor. Por eso es que la muerte vicaria de Jesucristo fue la única aceptable ante el Padre, como la ofrenda perfecta por nuestros pecados. No hay otra ofrenda más que ofrecer al Señor. La complacencia de Dios no está en nadie más que en su Hijo Jesucristo. Aún antes de iniciar su ministerio terrenal, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, expresó lo siguiente. Acompáñame a esta cita bíblica al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Mire lo que el Padre expresó acerca del Hijo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También esto lo registramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 21 al 22. Aconteció, nos dice, que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amado hermano, no es en Mahoma, en la Madre Teresa de Calcuta, en José Smith, o en Buda, o en un político, actor de cine, filósofo, sabio. No fue ninguno de ellos que Dios expresó estas palabras. Fue en su Hijo amado, en Jesucristo, en quien tiene toda su complacencia, a quien envió para salvarnos con nuestros pecados. Por eso es a Él que debemos de escuchar, por medio de su palabra. En momentos de angustia, de soledad, ¿a quién debemos de ir? Al Señor, a su palabra. Fue en Cristo el único que se cumplió en cabalidad, sin pecado alguno. Mostró su amor para con nosotros. Esto nos muestra, amados hermanos, que el precio de la muerte vicaria de Cristo fue su sangre. No había otra opción. ¿Cómo demostrar todo su amor? El Padre entregó a su Hijo la vida completa de Él en la cruz, como nos dice la primera carta a Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto conociste el amor, nos dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en
propiciación por nuestros pecados. ¿Ve cómo se demuestra el amor de Dios? No que nosotros corrimos y lo buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros. Entonces, ¿quién se lleva la gloria? Solo el Señor Jesucristo. No podemos llevarnos la gloria a nosotros mismos. Esa fue la ofrenda más perfecta delante del Padre. No fue la que ofrecieron los sacerdotes levitas en la dispensación mosaica, porque todo eso fue temporal. Cristo es la ofrenda perfecta y aceptable y aprobada delante del Padre. Y no es temporal, es permanente ahora. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Nos dice, porque con una ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Mire qué hermoso. Por medio de esa ofrenda somos santificados delante de Dios. Yo no me puedo acercar a Dios si no es por medio de Cristo. No puedo. Él me haría así, a un lado. Es por medio de Cristo que podemos llegar. Porque Él es aceptable delante de Dios, no yo. Es Cristo en mí. Por eso puedo llegar al Padre. Reconozcamos entonces, amados hermanos, que nosotros los creyentes somos santificados, no por nuestras buenas obras, o porque somos buenas personas, o porque ayudamos a los demás, es solo por medio de la ofrenda perfecta de Cristo en la cruz. Su sacrificio vicario a favor nuestro, que nos santifica delante del Padre. Es que la paga que exigía la justicia divina en compensación por el pecado humano ya fue pagada en su totalidad por Cristo. Por eso ya no tenemos que hacer nada más. Nos dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué hermoso. Lo que nosotros no podemos hacer, Cristo lo hizo, ¿no? Gloria a Dios por eso. Por eso es que el Evangelio de Cristo nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestra fe. En Cristo recibimos la santificación de nuestras almas por su sacrificio vicario y el cumplimiento de sus promesas. ¿Recuerda usted la sexta palabra en la cruz? Consumado es. Mire, eso marcó. Eso le dio una bofetada a la muerte. Hasta ahí. Cuando Jesucristo mencionó las palabras, se estremeció, hermano. Consumado es. Misión cumplida. Propósito divino cumplido. Obtuvimos la redención. Esa declaración legal. En su totalidad pagó el precio por nosotros. Por eso la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos de 55 a 57, mira lo que nos dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Esto nos demuestra que toda la obra expiatoria de Cristo fue una acción legal por nuestro pecado. Esto es, sin lugar a dudas, lo que nos enseñan las Escrituras. Lo que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón, guardar en nuestro corazón y enseñar a otros. Aunque Jesús no pecó nunca, ni no dejó de ser santo. Él fue nuestro sustituto en la cruz. Ahora los creyentes no gozamos de ese beneficio que tenemos, esa confianza
que Cristo murió en lugar nuestro. ¿Todavía vivimos en este cuerpo de pecado? Claro que sí. Cuando Él venga, este cuerpo corruptible se vestirá de incorruptible. Seremos glorificados en Él para seguirle sirviendo y adorando eternamente y para siempre. ¿Cuántos anhelan la venida del Señor? Tenemos que anhelarlo, ¿verdad? Ya nosotros no podemos estar anhelando cosas de este mundo. Esto es temporal. La resurrección de Cristo, amados hermanos, marcó la historia humana. Se levantó de la muerte para no morir nunca más. Otros resucitaron, pero finalmente murieron. Entre ellos Lázaro, ¿se acuerdan? Pero en realidad, ¿qué? Volvió a morir. Tuvo una segunda muerte. Cristo no. Él está vivo y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí. Ahí está nuestro Señor. En Cristo tenemos la victoria sobre la muerte. Él nos ha dado esa victoria, ha resucitado como soberano, conquistó la muerte permanentemente y para siempre. Entonces, la victoria de Cristo sobre esa muerte tiene consecuencias eternas para nosotros los creyentes. Esa es la buena noticia del Evangelio. La victoria de Cristo, la resurrección, su Evangelio, su muerte vicaria por nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por lo tanto, la muerte no tiene poder sobre él. Ya la muerte no tiene poder sobre el Señor. Tal vez algunos vamos a ver al Señor cuando venga. Tal vez otros no, no lo sé, que solo el Señor lo sabe. Pero que todos vamos a estar con el Señor, gloria a Dios. Que lo vamos a gozar, gloria a Dios. Su triunfo entonces trajo libertad a nuestras almas perdidas y corruptas, que antes estaban en el fango del pecado. Y solo Cristo se le ha dado esa potestad en los cielos y en la tierra. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también lo dice, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en este día? Póngase en pie. Ahora vamos a pasar el momento para dedicar la Santa Cena al Señor. Y vamos a meditar en lo que hemos visto hoy de las Escrituras, lo que el Señor nos ha dicho por medio de su palabra. Y vamos a hacer una oración antes de poder iniciar. Pido a los hermanos del coro que vayan pasando, los hermanos servidores de los elementos, por favor. Incline su rostro ahí. Amado Dios, en esta mañana agradecemos tu palabra, Señor. Agradecemos el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, venimos delante de ti, confesando nuestros pecados, porque sabemos que tú nos escuchas. Ayúdanos, limpia nuestras vidas, que seamos santos delante de ti, Señor, santificados por medio de tu palabra. Que nuestra debilidad, Señor, tú nos ayudes en todo momento. Te agradecemos por ese sacrificio en la cruz, porque tú lo has hecho no solo por nosotros, sino por toda la humanidad. Has demostrado tu amor eterno para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén.
por mi Dios. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi. Al oír tu voz en los potentes cielos, de brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús más grande que una por mí murió. Mi corazón cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón ¿Estamos listos, hermanos? La primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo de 23 al 26, nos dice: porque yo recibí del Señor lo que antes os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros habéis partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Podemos servir. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque nos permitiste este domingo poder estar aquí. Te damos gracias por el mensaje del primer culto, por el mensaje de este segundo curso también, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú, Señor, eres glorificado y honrado en todo momento. Gracias por nuestras vidas, porque nos permitiste, Señor, cada día amanecer. Ayúdanos, Señor,
Nos despedimos este día en tu paz y en tu amor y en tu misericordia. Que esta semana, Señor, tú nos acompañes. Y aquellos hermanos también que todavía no han incorporado, Señor, los acompañes también. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.